Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar o nosso quarto painel com o tema Pentecostalismos e los Imaginários Latino-Americanos. Gostaríamos de convidar para a mesa, e já se encontra nela, o Dr. Oscar Corvalhán, chileno. Convidamos o Dr. John Martinez, da Colômbia, por gentileza. O Dr. Bernardo Campos e o Dr. Jonathan Suárez, do Equador. Por gentileza, se posicionem. Bom, essa é uma mesa que vai tratar dos imaginários latino-americanos. Nós temos 3 representantes da América Latina, de uma ponta a outra, né? Do México, do Equador, do Peru, do Chile. E não haverá necessidade de traduções. Eles vão falar devagarzinho para nós. Isso. E nós vamos, ao fazer as perguntas e elaborar os nossos questionamentos, nós também vamos fazer diretamente a eles, mas com muita calma, despacito mesmo. Outra coisa, como o tempo ele é muito rico nessa hora e ele está correndo muito mais rápido do que comumente faz, nós não vamos, ao fazer os questionamentos depois, fazer aquelas longas introduções das nossas perguntas. Vamos ser objetivos. E eles também tentarão fazer isso. E eu convido agora para a fala o Dr. Oscar Corvalhán, chileno, doutor em Educação pela Universidade de Toronto, no Canadá, também é sociólogo, é professor da Universidade de San Sebastián, no Chile, e também é Relações Públicas da Igreja Pentecostal do Chile. Nessa oportunidade, ele vai nos falar sobre pentecostalismo e transformações sociais. É com o senhor. Bueno, obrigado do convite. Eu vou falar espanhol porque portuñol é mais difícil ainda. El tema que estoy investigando es cómo se produce el cambio social de las personas que salen de la pobreza gracias al pentecostalismo. Anteriormente publiqué este libro sobre cómo se construyó nuestra Iglesia Pentecostal de Chile como una iglesia autóctona, chilena, sin contacto con ni dependencia ni asociación con iglesias extranjeras. Solo que el líder que creó la iglesia en el año 60 consideró que la iglesia necesitaba una ventana al mundo y buscó esa ventana solicitando membresía como miembro del Consejo Mundial de Iglesia, lo cual fue un escándalo en Chile porque los pentecostales en Chile en general no son miembros del Consejo Mundial de Iglesia. Esta es una de las iglesias más antiguas miembros del Consejo Mundial de Iglesia. Y entonces acá ya escribí sobre cómo se constituyó la iglesia, pero me quedó pendiente, dando vuelta a la idea, cómo se construye una comunidad pentecostal, cómo se parte de cero, digamos, de nada. Y por lo tanto he titulado al estudio que estoy haciendo Constructores del Pentecostalismo Chileno, el caso de la obra realizada en Puente Alto. Puente Alto es una ciudad dormitorio que se encuentra a 35 kilómetros de Santiago, en donde la mayor parte de la gente que vivimos ahí vamos a trabajar a Santiago cada día. Eso significa 1 hora y media, 2 horas para ir a trabajar, 1 hora y media, 2 horas para volver, porque el tráfico es tan malo como el de Sao Paulo. Entonces, la idea consiste en estudiar las prácticas personales y profesionales de los pastores evangélicos en la segunda mitad del siglo XX,
que permitieron que el pentecostalismo pasara de un 3% a casi un 20% de la población chilena. O sea, ese cambio espectacular que hoy día los pentecostales chilenos somos más de 3 millones de personas en un país de 17 millones, que probablemente no es tan espectacular por Brasil, porque Brasil multiplica eso por 10. Pero la pregunta es cómo se hizo en el tiempo, cómo cambió. Ahora, esto es difícil porque uno le pregunta a los hermanos y hermanas y las respuestas son en términos espiritualizadas. Le dice, porque Dios, por la bendición de Dios. Pero les cuesta mucho decir cómo cambió en lo familiar, en lo comunitario, en el trabajo, en la educación, en la salud, o sea, en aquello que entiende el resto de la población, porque ellos siguen hablando entre ellos con un lenguaje críptico, que es el lenguaje pentecostal, de que, bueno, Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice, pero ¿qué significa que Dios le bendice o le bendiga? Lo que a mí me llamó la atención es que han habido varias teorías sociológicas tratando de explicar el pentecostalismo chileno y esas teorías funcionan durante 15 años más o menos, máximo 20 años, porque explican, por ejemplo, la Lib de Piné explicó por vía de que era el pentecostalismo un refugio de las masas en donde llegaban los inmigrantes rurales que salían del campo, que se vació el campo chileno que tenía antes 80% de la gente, hoy día tiene el 12%, un poco más. Se vació el campo y la gente fue a buscar trabajo a las ciudades y en las ciudades estaban desamparados, no tenían a nadie y se metían en una comunidad pentecostal. Bueno, eso era cierto, eso funcionó. Pero después hubieron otras teorías y otras, porque se suponía que una vez que se vació el campo, se acabó la explicación de la Lib de Piné. Y yo hice mi memoria, se llama en Chile, que sería una tesis de grado, para contrariar a la Lib de Piné. No esperaba que lo iba a contrariar. De hecho, yo estudié sociología porque él fue a mi iglesia y contó el drama del pentecostalismo chileno que estaba haciendo la huelga social, o sea que no se metía en nada social. Entonces yo le pregunté, ¿usted cree que estudiando sociología uno puede cambiar algo? Dijo, no creo que puedas cambiar nada, pero vas a poder entenderlo. Y exactamente así pasó. Ok. Hoy día, en los medios de comunicación chilenos, está de moda denunciar escándalos de los pastores. Y yo quisiera con este futuro libro presentar el caso de por lo menos un pastor honesto. Bueno, en Chile hay miles, pero hay miles de pastores honestos que trabajan, que son distintos de los líderes superiores de las iglesias que tienen conductas constantinianas y que les gusta el poder y etcétera. Pero hay miles de pastores honestos haciendo un trabajo serio, responsable con cada comunidad. Y es necesario mostrar esos casos, por lo tanto yo vengo a este seminario para encontrarme con amigos y amigas para hacer parcería, como llaman ustedes, y tratar de juntos publicar sobre esto. Así que si alguien, el principal objetivo mío es encontrar por lo menos uno o una de ustedes que trabajemos juntos, cada uno en su ciudad, y que después publiquemos cómo se produce la transformación social, espiritual, educacional, de salud, etcétera, en un lugar pobre. Cómo el pentecostalismo saca a la gente de la pobreza. ¿Qué más quisieran los políticos o los planificadores sociales? Sacar a la gente de la pobreza con las políticas sociales. Pero en general las políticas sociales aumentan la burocracia. Y sacan muy poca gente de la pobreza. Entonces se trata de cómo se responde a las necesidades espirituales. Por ejemplo, una de las cosas que se está tratando de explicar ahora, hay una doctora Fediakova en Santiago que está mostrando que al educarse los hijos de los hermanos, como yo mismo, que
partimos pobres y yo estudiaba en las mejores universidades de Europa y la mejor universidad de Canadá. Y cómo esta nueva generación de profesionales ha tenido alguna influencia en las iglesias, bastante poca en realidad, porque no nos dejan. Los líderes tienen miedo y todavía siguen predicando que la letra mata. Y en realidad la letra que se refiere a la letra de la Biblia, también la aplican a la letra de la sociología, que yo nunca he visto que la sociología mate a nadie, pero ellos creen que la letra mata. Entonces se desconocen las prácticas de líderes pentecostales, sus prácticas como personas, como líderes, como familia, como líder de una comunidad. Hay una renovación hoy día. Hace poco conversaba con un hermano para dónde va el pentecostalismo y la verdad es que no tengo idea para dónde va en la posmodernidad, porque sabemos que la posmodernidad es extremadamente compleja y cómo va a responder el pentecostalismo por la posmodernidad no lo sé. Lo que sí sé que durante un siglo se ha adaptado a todo el cambio social y político de mi país, pasando de una situación donde la gente no tenía ni zapatos, de una pobreza miserable, de una miseria terrible. No puedo dejar de acordarme de mi abuela, que yo le escuchaba cantar mientras cocinaba: hoy empieza el Evangelio en esta tierra para el alma que ha aceptado al Señor. Ya no hay dolores ni miseria, quien las quita es Jesús el Salvador. Y yo nunca entendí como niño por qué cantaba esto, porque ella venía de una familia miserable. Y ya cuando la familia empezó a crecer, a trabajar y todo, era una alegría para ella, el Evangelio para ella fue pero una riqueza pero inconmensurable. Y así, digamos, ahora yo estoy entendiendo muchas cosas que yo escuché como niño. Me ha tomado tiempo, ¿no? Pero lo importante es que sin tener líderes evangélicos pentecostales que no pudieron ni siquiera completar la primaria, la básica, que no fueron a ningún instituto porque no habían, sin recursos económicos, intelectuales, sin conexiones sociales, muy importante en Chile, las conexiones, sin ni siquiera tener capacidad de oratoria, con la pura fe, pudieron cambiar la situación de miles de personas. Entonces, esa es la confianza que le tengo al pentecostalismo, que en el futuro, por más que nos asuste la posmodernidad, si fue capaz de navegar en las tormentosas cambios sociales del siglo XX, será capaz de navegar en el siglo XXI. No sé cómo, pero de alguna manera. Se trata entonces de explorar la relación entre, por ejemplo, religión y neurociencias, que hoy día está a la moda. Ver ¿qué se produce en el cerebro de las personas cuando piensan en Dios? Cuando le colocan los electrodos a un cristiano creyente y a un no cristiano y le preguntan: ¿qué piensa usted de Dios? Las reacciones en el cerebro son muy distintas. Entonces la neurociencia hoy día nos está mostrando cosas muy interesantes de lo que produce la fe en nuestro cerebro. Como escasean hacer estudios de casos de pastores que han dedicado su vida al Evangelio para construir una comunidad social, cultural, económica, comunitaria, se hace muy necesario hacer más de estos estudios en varias ciudades, varios países, para ver cómo una comunidad pentecostal transforma a un pueblo periférico de trabajadores de una ciudad periférica de Santiago, la capital, y para mostrar una alternativa de cambio social comunitario. Mostrar una alternativa, no digo que es la única ni la mejor, pero vale la pena estudiarla. Cómo se construyen no solamente espacios de adoración y de servicio a la comunidad sin ninguna ayuda del extranjero, cero. Entonces, porque muchas veces
A ver, voy a hacer un paréntesis. La Iglesia Metodista en Chile apostó, como se acordó ya en el Congreso de Panamá, que había que educar a las élites de América Latina, para que educando a las élites se abrieran los países al Evangelio y progresara el Evangelio. Bueno, en Chile crearon la mejor escuela de Chile, que se llama Santiago College, la mejor. ¿Y qué pasó? Educaron a las élites y nunca se convirtió nadie. Al contrario, las élites se apoderaron a tal punto del Santiago College que terminaron comprándolo. La Iglesia Metodista cada día tiene menos miembros y terminó vendiéndolo porque no sabía qué hacer con él. Entonces, esa estrategia de evangelizar a los ricos nunca resultó en América Latina, pero sí resultó evangelizar a los pobres. En antropología hay un libro famoso de Oscar Luis, se llama Los hijos de Sánchez, que muestra la cultura de la pobreza, cómo la gente no sale atrapado en la cultura de la pobreza. Pues a nosotros nos corresponde presentar la cultura pentecostal, cómo esa cultura pentecostal saca a la gente de la pobreza, cambia la cabeza, el cerebro de la gente, la manera de pensar y actuar. Y entonces este estudio de caso empezó en el año 64, lo estoy haciendo con entrevistas en profundidad a personas que trabajaron desde ese entonces con los pastores, y como un estudio de microprocesos sociales y de transformación de la vida comunitaria que ha permitido superar la pobreza. Me quedan solo 3 minutos. Las entrevistas tienen que ver con, los fundamentos son tanto de la sociología como de la psicología, como mencioné, y también de la teología, en el sentido que, algo muy importante, que si se combina la diaconía con el querigma, con la proclamación, los resultados son fabulosos. En general, los pentecostales están más interesados en la proclamación. Pero cuando hay un pastor que tiene la oportunidad de combinarlo con el servicio a las personas, el servicio social, crear escuelas, crear centros para dar de comer a los niños durante la dictadura, que había hambre en Chile durante la dictadura chilena. Esto aconteció exactamente durante la dictadura chilena. Y exactamente en ese momento aparece este proyecto, se consiguen algunos recursos para eso en el extranjero y ahí se produce una ayuda pero espectacular. Entonces, las preguntas tienen que ver con combinar evangelización y trabajo social y trabajo educacional, construir comunidades basadas en la fe, características del liderazgo de un pastor evangélico, cómo debe ser un pastor evangélico, porque yo me especializo en hacer currículum en la universidad y nunca vi el perfil ocupacional de un pastor evangélico, pero yo creo que hay que hacerlo porque es necesario decir qué competencia tiene que tener un pastor, ser competente en qué, en aconsejar, qué significa aconsejar, etcétera. Y cómo se producen los procesos psicológicos en el creyente, cómo se produce la responsabilidad en el creyente. Por ejemplo, la iglesia pentecostal se le criticó mucho porque ha sido el pastor ordenaba, hágase tal cosa. Pero ¿cómo hace usted con gente indisciplinada? Si la gente no tiene disciplina, no llega a ninguna parte. Entonces hay muchas cosas que probablemente no nos han gustado, pero que ha sido necesario para poder tener un conjunto de personas disciplinadas que son capaces de salir adelante. Cómo se produce la sanidad espiritual, mental y somática, que muchos de nosotros hemos presenciado en nuestra iglesia. Cómo se le da sentido a la vida. Cómo se maneja la emocionalidad y las vivencias espirituales. Y naturalmente, desde el punto de vista sociológico, sobre la participación social y política, el comportamiento social en el barrio, el comportamiento en el trabajo, la erradicación de la pobreza y finalmente el cambio de la cultura de la pobreza. Me queda 1 minuto. Y la experiencia entonces se trata de estudiar un movimiento que comenzó como movimiento hace un siglo, pero las iglesias hoy día, las iglesias llamadas históricas en Chile, ya no son movimientos, están estructuradas con obispos, directorio, templos en todo Chile, pasaron a ser una organización que no siempre
reflejan los valores del Evangelio. Y frente a eso aparecen movimientos paralelos, lo que significa que hoy día, y voy a decir algo delicado, las iglesias históricas no están creciendo. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, la más grande, no está creciendo. Los que están creciendo son los movimientos desmembrados, paralelos, que han salido de las iglesias. Por lo tanto, este es un tema que yo encuentro muy interesante y espero que la próxima reunión que hagamos ya podamos presentar el libro y ojalá en parcería con alguno de ustedes. Dios les bendiga. Parece que não há muita diferença do que ocorre no Brasil, né? Vamos ouvir Jonathan Soares, que é do Equador. Ele é mestre em teologia no Seminário de Teologia Sul-Americana, onde teve a sua formação. É mestre em estudos latino-americanos, mestre em política comparada, é sociólogo, é professor de sociologia e teologia pentecostal no Seminário Sul-Americano. E nesta oportunidade ele vai falar sobre o pentecostalismo no Equador, história e prática. Buenas noches con todos. Voy a tratar de hablar despacio, aunque yo hablo muy rápido porque soy de la costa de mi país, pero voy a hacer el esfuerzo por hablar despacio. Ojalá pueda. El trabajo que voy a presentar se llama Pentecostalismo en el Ecuador, Historia y Prácticas. Corresponde a un trabajo un poco más amplio. Lo vengo trabajando desde mi tesis de grado en Sociología y esto corresponde al capítulo de un libro que se está editando por RIL Editores en Chile. Sin embargo, es un texto un tanto amplio para el espacio que tenemos, así que voy a tratar de reducirlo. En ese trabajo yo abordo 3 puntos, lo puse ahí para que, si no me entienden a mí, por lo menos entiendan acá, pero algo poder entendernos. En el primer punto de este texto, que ya está próximo a publicarse, hago una breve reseña histórica del protestantismo en general en el Ecuador. El segundo punto busca abordar los principales postulados teológicos del pentecostalismo ecuatoriano, con énfasis en la vida en santidad fundamental para el pentecostalismo. Y en esta presentación voy a enfocarme principalmente en el último punto, en el tercer punto, que busca hacer un acercamiento a las prácticas contemporáneas de las iglesias pentecostales en el Ecuador, con un énfasis en entre prosperidad económica, santidad y salvación. ¿Sí? La metodología que utilicé para la selección de los casos son iglesias pentecostales, donde la centralidad sea el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia visible de hablar en lenguas. Lo digo esto porque se me podría cuestionar que estoy trabajando con iglesias neopentecostales. Yo no creo que las iglesias que estoy trabajando sean neopentecostales, más bien creo que corresponden a iglesias pentecostales en la idea clásica de Walter Hollenberger, donde la centralidad del bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia visible de hablar en lenguas y la literalidad de la Biblia, ¿no? ¿Cómo procesé la información? Son entrevistas semiestructuradas a líderes de rango medio, no pastores, sino líderes de rango medio. Estoy aquí. Y lo interesante es que hablo de iglesias pentecostales de clase media y son iglesias grandes con una membresía de 5,000 personas para arriba, no las iglesias pequeñas, ¿no? Vamos a comenzar. Hay algunos antecedentes o por lo menos una categorización que tiene que ya está establecida, que la hizo Washington Badilla, un teólogo ecuatoriano, que identifica por lo menos 4 etapas en el Ecuador. La primera etapa son los precursores de 1822 a 1985.
La segunda etapa, las misiones extranjeras, 1895-1912, el año de lento avance, cuando llegan las misiones históricas o las iglesias históricas, luteranos, calvinistas, anglicanos, y los últimos 40 años, 1945-1985. El texto es de 1989, así que Padilla no alcanzó a ver, o todavía, sí lo vio, pero no escribió en este texto sobre lo que pasa en la década de los 90, que es la explosión del pentecostalismo, el gran crecimiento del pentecostalismo, y de eso es lo que voy a hablar, porque en este periodo, sobre todo 1945-1985, es el pentecostalismo de los pobres, el pentecostalismo de las clases bajas, de ese pentecostalismo. Sin embargo, en 1990 el pentecostalismo comienza a cambiar. El pentecostalismo se mueve a las clases medias, el pentecostalismo comienza a adquirir recursos numéricos y económicos. El pentecostalismo comienza a cambiar su dinámica. Ya no es el pentecostalismo de la favela, sino es el pentecostalismo del centro urbano, el pentecostalismo de la alta sociedad, de la clase media. Es un pentecostalismo diferente, a pesar de que es un pentecostalismo clásico. Salté los dos puntos anteriores para ir a lo que me interesa conversar en esta noche, que son las prácticas de ese pentecostalismo, el pentecostalismo de la clase media, que es lo que estoy tratando de pensar. El principal interés será tratar de proveer ciertas luces para la discusión entre prosperidad económica, santidad y salvación, como había mencionado. Hay una discusión clásica en la sociología. Mi trabajo está más cercano a la sociología de la religión antes que a la teología. En esta discusión, Max Weber y Ernest Troeltsch fueron los primeros en poner en evidencia las relaciones que hay entre las ideas de Calvino a través de Europa y la evolución económica. En las epístolas de Ginebra de 1575, Juan Calvino o Jean Calvin realiza un amplio análisis sobre la teologización o teologiza sobre el trabajo y la prosperidad económica y el trabajo como evidencia para la salvación. Ustedes podrán evidenciar eso por la teología calvinista, ¿verdad? El objetivo, según la teología calvinista, no era cambiar los designios de Dios, sino conocer cómo Dios actúa y si es que una persona es salva o no, por la teología de la predestinación. Una de las evidencias era la prosperidad económica. Alguien es salvo porque prospera económicamente. Esta idea la retoma Max Weber en su clásico texto sobre el espíritu protestante. Cuando Weber trabaja sobre el espíritu protestante, lo que logra identificar es cómo los puritanos buscan la prosperidad económica o buscan prosperar económicamente para verse, para conocer si es que son salvos. Una de las cuestiones importantes que Weber relaciona con el calvinismo es que esta acumulación de dinero era una evidencia de la salvación, pero el dinero, el recurso económico, no era para gastarse, era para acumular, ¿no es cierto? Es lo que Weber va a identificar después como los capitales originarios. En esta lógica, este primer protestantismo de los puritanos buscan acumular dinero o ver que los recursos económicos te sirvan para evidenciar la salvación, más no para malgastar este dinero, porque el trabajo tenía que ser una evidencia de que Dios te prospera y de esa manera eres un sujeto salvo. Las iglesias evangélicas pentecostales contemporáneas, a partir de 1990, existe la idea o se mantiene la idea de que si prosperas económicamente es una evidencia de la salvación. Una de las diferencias que yo encuentro es que este dinero ya no es para guardarlo como los puritanos anteriores, sino que es para gastarlo y para mostrar que Dios te bendice, pero tienes que gastar dinero. Un buen carro, buena ropa,
buenos accesorios. ¿Por qué? Porque Dios me bendice. Soy un príncipe, hijo del rey. Y como príncipe, hijo del rey, merezco lo mejor. Miren el cambio en la forma de teologizar. Amén. La diferencia es que identifica que se identifica con los puritanos de Weber, es lo que mencionaba, ¿no? Que el dinero es para gastarlo. Se mantiene presente la idea que Dios proveerá lo mejor económicamente para sus hijos como princesas y príncipes herederos del reino de Dios. ¿Cuál es el análisis? Que la población de las iglesias analizadas, las iglesias que yo identifico, son de estrato social medio. Son trabajadores asalariados y un trabajador que tiene acceso a crédito. Ahora, estos trabajadores, para evidenciar que Dios te bendice, como tienen acceso a crédito, y para demostrar que son salvos y que Dios te provee y te cuida como hijo del reino, como hijo de Dios, como hijo del rey, han entrado en una lógica de consumo bastante fuerte, lo que ha generado un endeudamiento también bastante fuerte en esta población. Cuando realicé entrevistas, varias entrevistas en estas iglesias y en el trabajo de campo de alrededor de 6 meses, observando lo que pasaba, veía una cuestión que era fundamental, es que estas iglesias constantemente trabajan sobre o realizan talleres para que la población tenga finanzas saludables. ¿Por qué? Porque la gente, como ocurre, me imagino que en varios países y acá en Brasil también, gasta mucho, pero está endeudada. Su tarjeta de crédito está reventada, está al límite, ¿sí? Entonces, eso te evidencia que la gente, para demostrar que Dios me bendice, que Dios me prospera, voy al crédito, pero me endeudo en sobremanera y luego no puedo pagar. Una cuestión que a mí me sorprendió es una pareja de jóvenes que recién se casó, fue en las entrevistas que yo realizaba. Su boda costó $50,000, una boda espectacular. Su matrimonio duró 6 meses. Las deudas los acabaron. Sí, las deudas los acabaron. Una cuestión importante. Bebieron bien, seguramente. Esa es la lógica de lo que estoy pensando. Cómo para demostrar que Dios me bendice, voy al límite. Para finalizar y para concluir con algunas reflexiones, una de las cosas que las iglesias pentecostales no han capitalizado es el deseo de acumular, de prosperar económicamente, totalmente legítimo. Todos queremos prosperar económicamente, ascender socialmente. Sin embargo, lo que me cuestiono más como sociólogo y como teólogo es que las iglesias pentecostales no consideran que la pobreza también es una problemática estructural, ¿sí? Es una problemática que es difícil de solucionar inclusive para los estados. Ahora, una problemática mucho más fuerte es que si tú vas a la iglesia durante mucho tiempo, porque son iglesias de clase media, pero también van personas pobres, amas de casa, choferes, guardias de seguridad, gente que viven todavía la pobreza estructural de nuestras sociedades, que no han tenido acceso a educación universitaria, que no han terminado el colegio, pero que son creyentes, tienen una vida espiritual, pero como sus problemáticas son estructurales, ganan el salario básico, no pueden acceder a mayor consumo, no pueden acceder a una mayor condición económica, no pueden tener un mejor auto, no pueden comprar una casa. Y en estas iglesias se cuestiona su vida espiritual. No pueden ser líderes porque no han prosperado económicamente, ¿sí? Y esa es una problemática, porque el cuestionar tu vida espiritual por una cuestión económica es una cuestión que puede degradar a ese sujeto solamente por no poder comprarse un mejor carro o una casa en un mejor barrio, ¿sí? En esa línea, la discusión que está presente es que las iglesias pentecostales, estas iglesias pentecostales, no consideran la problemática espiritual, sino que una problemática social, una problemática estructural, la espiritualizan.
generando un problema para el sujeto que no puede trascender económicamente o que no puede ascender económicamente. Estas iglesias no consideran que la pobreza y la falta de acceso a bienes y servicios es un problema general de la sociedad, estructural de la sociedad. Disminuir la desigualdad social o acortar la brecha económica entre los diferentes estratos sociales puede resultar una tarea compleja para la población ecuatoriana. Y la creencia que Dios resolverá inmediatamente esos problemas cobra sentido cuando las condiciones económicas, políticas y sociales proveen evidencia de que esto no se resolverá en el corto tiempo. La condición económica compleja de nuestras sociedades lleva mucho tiempo, por lo tanto, las poblaciones de los estratos sociales más bajos consideran que el ingresar en una lógica donde Dios te provee y Dios te va a sacar de la pobreza es mucho más fácil, o es mucho más fácil de creer que la solución que la problemática se va a solucionar por la vía de los cambios políticos o sociales de las instituciones estatales. Una cuestión que queda ahí pendiente es que hay una mayor confianza en que esto se resolverá por la gracia divina, por el favor de Dios, antes que por la intervención del Estado y sus instituciones, lo que también nos deja entrever la debilidad que tienen los estados y la sociedad en nuestros países. ¿Sí? Eso es lo que dejo. Muchas gracias. Falou muito bem e com uma pontualidade britânica. Parabéns. É incrível como o pentecostalismo, né, ele consegue, em qualquer lugar da América Latina, implantar na mentalidade do indivíduo um redutor de complexidade. E esse é sempre o demônio, né? Ele é o responsável por tudo. Mas vamos ouvir agora o Dr. Bernardo Campos, né, peruano, mora atualmente em Guadalajara, no México, é doutor em teologia, mestre em ciências da religião, membro fundador da RELEP, que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, autor de diversos livros, são mais de 20 títulos, inclusive há títulos disponíveis na língua portuguesa. Aqui, ao lado, você pode encontrar algumas de suas obras. É pioneiro do lado pentecostal, dos diálogos católico-pentecostal e também de outras confissões. Já atuou como coordenador do Fórum Pentecostal Latino-Americano, como parte do Fórum Cristão Mundial. E é professor de teologia da Universidade Centro Cultural Mexicano. O senhor está com a palavra, doutor. Gracias, hermanos. Debo empezar por señalar que yo no iba a llegar a este evento porque estoy en pleno trámite migratorio para que mi familia vaya a México, porque hasta ahora no pudo. Entonces yo indiqué que no iba a llegar, así que llegando aquí me enteré que tenía que exponer. Así que he recurrido al Espíritu para que me revele. No, he tomado algunas notas puntuales que me gustaría compartir, que son más bien intuiciones acerca del tema que se me ha asignado. Tiene que ver con los imaginarios de los pentecostalismos latinoamericanos. Comenzaría diciendo que cuando Dios estaba en su comunidad intradivina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, había creado los ángeles, no estaba ya solo, se imaginó un mundo nuevo, diferente, aparte del cielo, se imaginó la tierra. Y luego hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, la primera llamada que yo tengo en la Biblia acerca de los imaginarios es que Dios se imaginó cómo sería el hombre y la mujer y el futuro de la humanidad en este nuevo mundo. Y parto desde allí. Por imaginario entiendo yo que es la imagen que podemos construir, o sea, que construimos de la realidad, y al mismo tiempo la creación poética, aunque es una redundancia, poiesis es crear.
Entonces, la creación del futuro que anhelamos. Entiendo así el imaginario. Es como yo leo, interpreto mi realidad por un lado, pero también como proyecto, como imagino que debería ser si esta realidad no me satisface. Entonces aparece el imaginario. Se habla por eso de la imaginación profética. Los biblistas hablan de la imaginación profética para referirse a la imaginación de un mundo totalmente otro. Por un lado es la revelación divina, pero por otro lado es también la creatividad del mundo que ellos imaginan o que proyectan. Si uno lee las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, la imagen del futuro rey, del Mesías, del mundo nuevo, que el león morará con el cordero, el niño meterá en el hueco del áspid o la serpiente y lo tomará. Eso es un imaginario. ¿Cómo será un mundo totalmente diferente al mundo que está viviendo Israel como pueblo oprimido y que toda su vida fue oprimido? Entonces, el imaginario aparece también en condiciones muy difíciles, tortuosas, difíciles para los pueblos. Y es una creación colectiva. Puede empezar por un hombre, como los mitos, por ejemplo, pero terminan siendo creaciones populares, creaciones colectivas. En tal sentido, la imaginación es una forma, en un sentido, de negación de la realidad para colocar contrariamente la afirmación o crear una utopía. Por ejemplo, el reino de Dios. El reino de Dios como opuesto al reino de este mundo. Entonces se imagina uno un rey, el rey universal, el Mesías, precisamente porque los pueblos tenían reyes. Entonces, a partir de la realidad de ese reino humano, los profetas imaginan un reino diferente, futuro. En cierto modo proyectan contrariamente o negativamente su realidad. Podemos construir imágenes de la vida, de la esperanza, pero está prohibido hacerse imágenes de Dios como ser. Curiosamente, en Éxodo 20 se dice que no te harás imagen de ninguna semejanza de Dios. Entonces, nosotros podemos imaginar el mundo, el futuro, pero no imaginar a Dios. Sin embargo, no es posible entender a Dios sin imaginarnos cómo es. Por eso todos los antropomorfismos de la Biblia son precisamente una imaginación, una proyección de nosotros mismos contraria a lo que nosotros somos. Si somos pecadores, Él es santo. Si nosotros estamos viviendo un vacío, Él llena el vacío porque Él da sentido. Entonces es todo lo contrario. Sin embargo, los imaginarios no pueden ser neutrales, es decir, son susceptibles de ser afectados por las condiciones de clase social, etnia, condiciones económicas, religiosas, políticas, culturales. Por esa razón, los imaginarios occidentales, para tomar solo el gran grueso del mundo en dos, los imaginarios en Occidente no son lo mismo que los imaginarios en Oriente. Y nosotros tenemos una mezcla de ambos. Es decir, los imaginarios que nosotros construimos en Occidente tienen raíces orientales. Por un lado, que el cristianismo es una transformación del judaísmo. Muy bien. Por esa razón, los imaginarios occidentales son diferentes a los orientales, los imaginarios americanos de los europeos, africanos o asiáticos. Ahora bien, el tema que nos ocupa se titula Pentecostalismos e imaginarios latinoamericanos. ¿Qué significa eso? Y no se ha incluido lusitano o portugués, pero también hay un imaginario portugués. Ese tema nos coloca en una triple y compleja dimensión. Por un lado, cuando hablamos de pentecostalismos, tal vez habría así, grosso modo, que distinguir entre los pentecostalismos clásicos o tradicionales, los neopentecostalismos, los que se parecen al pentecostalismo que yo he llamado en algunos libros isopentecostalismo, porque tienen de pentecostal, pero no tienen también de pentecostal. Entonces son como una especie de contradicción. Los isopentecostalismos y lo que
he llamado en otros momentos los post-pentecostalismos. Es decir, esos nuevos movimientos que están emergiendo, que uno no termina por definir u ubicar si son pentecostales o son otra forma de vivir la religión o de religiosidad que todavía no podemos percibir. Si hablamos solo de los pentecostalismos, pero si hablamos de los imaginarios en su complejidad y multiformidad de temas, porque ¿qué se imagina la gente? Vaya usted a saber, tantas cosas que uno puede imaginarse, ¿no? Los orígenes del mundo, la situación presente o el futuro de la humanidad. Uno se imagina cómo podría ser. Y la palabra Latinoamérica como contexto cambiante a través de los siglos nos da una historia de los imaginarios en América Latina y por otro lado crea también o da pie para una identidad de esos imaginarios. Hablamos de la identidad latinoamericana para distinguirla de la identidad de los imaginarios norteamericanos, asiáticos, africanos, etc. Hablamos del gentilicio. La pregunta que emerge de una situación tan compleja como esta es para mí la siguiente. ¿Qué imaginan los pueblos latinoamericanos, para colocarlo en el marco de la teología? ¿Qué se imaginan los pueblos o cómo se imaginan los pueblos latinoamericanos acerca de Dios, por un lado, los seres creados, varón y mujer, los ángeles y demonios, y el mundo y el futuro del planeta? Es decir, la humanidad cómo vive ahora y cuál va a ser el futuro del planeta. Y también la pregunta sería, que va de la mano con la anterior, es ¿por qué se imaginan lo que se imaginan? ¿Por qué se imaginan así? ¿Qué sentido buscan recuperar, rescatar o destacar? ¿Contra qué protestan tales imaginarios si son un contrasentido a los imaginarios comunes? Porque hay imaginarios tradicionales. Estoy pensando, por ejemplo, en el rapto, que es el imaginario pentecostal. Es un imaginario, tal vez cuyo origen esté entre los jesuitas, pero luego los pentecostales lo adoptaron. ¿Pero por qué se imaginan un rapto? Creo yo, si los pentecostales sufren tanto, hay tantas tribulaciones, en el fondo el imaginario del rapto es que la iglesia no va a sufrir esa gran tribulación. Como quien dice, ya hemos sufrido bastante y encima vamos a sufrir la gran tribulación. Entonces se imaginan un rapto en el que el Señor viene en dos momentos, una parusia, una epifanía y una parucía, en la que en la primera el Señor nos lleva y entonces desde arriba nosotros miramos cómo sufren los paganos y luego el Señor ya viene para el juicio final. Pero es un imaginario que nace de un contexto de sufrimiento en el mundo y que explica de alguna forma el deseo de no sufrir, de no seguir sufriendo. Entonces, por eso la pregunta es, ¿contra qué protestan tales imaginarios si son un contrasentido al sentido común? Ubicados en el tiempo y el espacio, los imaginarios suponen una historia de los imaginarios. Habría que pensar en una historia de la imaginación que no haremos aquí, primero porque no estoy en la capacidad de documentarme, pero para juzgarla tenemos que por lo menos considerar que sí hay toda una historia, una evolución de esos imaginarios. Lo que se imagina el pueblo pentecostal hoy, por ejemplo, no es lo mismo, en la exposición de mi hermano aquí, no es lo mismo de los años 70 a los años 80, en que todos los pentecostales apurábamos la venida de Cristo, la venida inminente de Cristo. Ven ya, porque no soportamos más esta realidad. Hoy los pentecostales, su oración es: Señor, no vengas tan rápido porque estamos prosperando, estamos... El imaginario va cambiando de acuerdo a las condiciones. Entonces nos imaginamos el reino no milenial y futuro, sino el reino ya aquí y ahora, ¿no? Entonces esos imaginarios van siendo cambiados con el paso del tiempo. Hay una historia y una sociología, una fenomenología de los imaginarios. En tal sentido, los imaginarios latinoamericanos son el producto de diversos influjos. Primero tenemos un influjo judaizante, veterotestamentario o del Antiguo Testamento. Toda nuestra teología cristiana es herencia de la teología judía. Entonces nos imaginamos el futuro del mundo, del planeta, el origen del mundo, en función
del imaginario judío, ¿no? Y hoy estamos en una época en que estamos casi judaizando nuevamente, porque se están introduciendo prácticas judaicas dentro de la iglesia. Por otro lado, tenemos el influjo del cristianismo como tal, que es una reinterpretación del judaísmo, ¿no es cierto? Y el imaginario que tenemos ya toma forma a partir de la comunidad de Jesús, del movimiento de Jesús, y luego todo el movimiento paulino y el resto del Nuevo Testamento, más la historia del cristianismo en estos 21 siglos. Se ha ido construyendo un imaginario cristiano. Por lo tanto, no hay un cristianismo, sino muchos cristianismos. No hay un imaginario cristiano, sino una diversidad y pluralidad compleja de los imaginarios cristianos. Otro influjo es la religiosidad aborigen y las culturas ancestrales que nosotros tenemos, porque no hemos nacido, o el cristianismo no ha nacido con nosotros, ha llegado aquí a nuestras tierras y se ha sincretizado con nuestras culturas. Por lo tanto, hay todo un imaginario simbólico, etcétera, aquí portugués, pero también en toda América, un imaginario andino, un imaginario diverso de cómo ha sido el imperio, por ejemplo, para hablar de Perú, el imperio incaico, y por eso la mayoría de la gente andina busca volver a la edad de oro del imperio incaico, por lo menos porque se imagina, quién sabe si habrá sido así, porque ni la etnología ni la historia puede todavía, ni a la arqueología, llegar a definir cómo realmente fue el pensamiento ancestral, ¿no? Pero por lo menos tenemos una idea, una aproximación a partir de los descubrimientos arqueológicos, del mundo que ellos imaginan, de la vida más adelante. Muy bien, gracias. En lo individual y lo personal está también la capacidad onírica, la capacidad de soñar, la poética, la inspiracional, creativa, romántica, la simbólica, para significar con símbolos, sea escritos o visuales, un mundo posible, porque un otro mundo es posible. Pero también tiene que darse, no debemos quedarnos solo en la imaginación de un mundo diferente, sino que debemos pasar de lo subjetivo al objetivo. Y como dice Thomas Kuhn, para que se den las revoluciones científicas o para que se den las revoluciones en otro ámbito, tienen que coincidir tanto las condiciones subjetivas como objetivas. Tenemos ya un imaginario, pero los imaginarios pentecostales son muy, muy diversos. Si hablamos del imaginario neopentecostal, no es lo mismo que el imaginario pentecostal. ¿Y cómo hacer para salir de esa camisa de fuerza del imaginario clásico, tradicional, que no nos lleva a un cambio radical? Todas las exposiciones de la perspectiva de género en la teología pentecostal han hablado y nos han dado cuenta de la situación fatal en la que estamos, cómo salimos de esa prisión, cómo tienen que darse condiciones objetivas también, y tenemos no solo ya que hacer un análisis crítico de la realidad, sino también pensar poéticamente, es decir, imaginarnos cómo sería un mundo diferente, e imitar a los profetas en el campo de las relaciones de género, por ejemplo. Imaginar un mundo diferente, imaginar cómo las mujeres trabajarían junto con los hombres, qué va a pasar cuando las mujeres entonces sean líderes, pastoras, cómo ellas lucharán contra el poder, porque también van a tener el mismo problema, etc. Y pues tenemos entonces en la Biblia, termino, dame un minutito nomás. Tenemos el imaginario apocalíptico del apóstol Juan, por tanto fue una descripción simbólica de la represión romana, pero también un mensaje de esperanza, utópico y movilizador. El imaginario del segundo y tercer Isaías es también esperanzador. Se imagina el reino universal del Mesías con una transformación de un mundo nuevo. El imaginario en la historia, por ejemplo, de Thomas Müntzer en la Reforma Radical, que fue vencido y asesinado por la influencia luterana, pero que fue capaz de inspirar una diversidad en la historia de revoluciones populares, reconocida, por ejemplo, por Federico Engels como teólogo de la revolución, o como Trolls, que reconocen
En Thomas Müntzer, por ejemplo, un hombre que fue capaz de imaginar un mundo diferente al que vivía. El imaginario pentecostal del reino milenial al que me he referido ha sido también un soporte y una esperanza para millones de pobres. Incluso la teoría del rapto, como ya hablé de la iglesia, imagina no pasar por la gran tribulación. Concluyo diciendo o reconociendo que los imaginarios pentecostales se debaten entre lo tradicional, por lo tanto conservador, reaccionario, legitimador del status quo, y lo transmoderno o hipermoderno, como algunos llaman, que es decolonial, liberador, transformador, para pasar de lo simbólico, porque lo imaginario es lo simbólico, pero que eso no se quede en lo simbólico, sino pasar de lo simbólico a lo pragmático. Además de las condiciones subjetivas y objetivas, se requiere de la intervención de una tercera fuerza, externa, sobrenatural. Creo yo que en la acción del Espíritu Santo, que es Dios mismo actuando en la historia, que sobrepuja la historia hacia la consumación final, hacia el encuentro definitivo con el Mesías, cuando el imaginario profético sea ya una realidad. Hasta ahí mis intuiciones sobre lo imaginario. Gracias. Muito bem, vamos dar continuidade, ouvindo John Martinez, da Colômbia, é doutorando em teologia, é economista, professor da Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus na América Latina, FATAD, consultor do Centro Regional Ecumênico de Serviço, de Assessoria e Serviço, e nesta oportunidade vai nos falar sobre pentecostalismo e economia. Muy bien, buenas noches a todos y todas. Un gusto estar acá y un privilegio enorme presentarme ante ustedes. Como para facilitar también el proceso de comprensión, voy a dar lectura a la ponencia que he traído. Espiritualidad, economía y movimiento pentecostal en América Latina. En América Latina conviven tres cosmovisiones culturales que tienen un correlato en las prácticas económicas. En primer lugar, la premodernidad, vinculada a los modelos culturales ancestrales y entornos campesinos que se reflejan en economías comunitarias, tanto en las zonas rurales o la periferia en los centros urbanos. En segundo lugar, la modernidad que se refleja tanto en la urbanización con sus consecuentes mecanismos productivos industriales y la consolidación de pequeñas y grandes empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios. En tercer lugar, la posmodernidad manifestada en la globalización económica, el predominio del capital financiero y el desarrollo exponencial de las comunicaciones. Vale la pena preguntarse sobre la espiritualidad que dinamiza este tipo de cosmovisiones en relación a las condiciones de vida que se están experimentando en América Latina. Desde una valoración teológica puede decirse que el continente ha sido influido por la idolatría del capital, en la que hay preponderancia de antivalores como el egoísmo, el consumismo, la acumulación desmedida o la irresponsabilidad ecológica, entre tantos otros. Cada cosmovisión referida evidencia rasgos de esos antivalores, solo que operan en forma distinta. El problema no se encuentra en la cosmovisión en sí misma, sino en las proyecciones antropológicas alimentadas por diferentes vertientes en las que se encuentra lo que podemos denominar espiritualidad. La espiritualidad va más allá de lo religioso, por ello este análisis busca indagarse sobre la espiritualidad de la economía, para luego hacer contrastes con la espiritualidad del movimiento pentecostal, pasando por la valoración de relatos bíblicos que son paradigmáticos para los pentecostales. El propósito es trazar unos desafíos para el movimiento pentecostal latinoamericano que se constituyan en referentes para la acción de las iglesias que comparten esta familia confesional en el continente. De fondo se encuentra la propia experiencia pentecostal, articulada en el ministerio pastoral, la experiencia docente y el trabajo profesional en varios países de América Latina. Es conveniente empezar diciendo que la espiritualidad se ha identificado tradicionalmente con la religiosidad, lo cual ha conducido
a asumirla con tiempos o espacios determinados para la contemplación mística, reduciéndola solo a una parte de la vida. Sin embargo, la espiritualidad no puede comprimirse a estos tiempos o espacios que se evidencia en la vida misma. El ser humano, independientemente de su cultura, tradición religiosa o condición social, siempre proyectará las sensibilidades que parten de su esencia, impulsándole a vivir de determinada manera en todas las dimensiones, incluyendo la dimensión económica. En el mundo de la economía se evidencia una espiritualidad y la espiritualidad en esta disciplina se manifiesta cuando los economistas muestran unos modelos económicos y unos modelos estadísticos, y eso se concretan en una serie de especulaciones, por ejemplo, que se dejan ver muchísimo más en las bolsas de valores y en el mundo empresarial con respecto a rendimientos financieros. Esa espiritualidad, al ser contrastada, por ejemplo, con el mundo de la teología, pareciera estar en una forma contradictoria en su etos y en su referencia principal. Pero cuando tanto la economía como la teología tienen el mismo enfoque, por ejemplo, preguntarse sobre las condiciones de hambre y miseria de gran parte de la población, puede haber horizontes comunes. El problema en la disciplina económica, como también en la misma teología, ha sido que los economistas han tenido que universalizar las recomendaciones de política económica independientemente de sus lugares de aplicación. Eso se debe, entre otras cosas, a la reducción de la economía como ciencia social, modelos matemáticos que buscan equilibrios, categorizan estratos sociales o calculan un indicador numérico para la estabilidad fiscal, monetaria y macroeconómica, que es el lenguaje de la ciencia económica. Pero hablando ese lenguaje, se abstrae de las realidades humanas concretas con la vista puesta en el cumplimiento de indicadores matemáticos. Pero se ha visto en la realidad cómo algunos economistas han tenido algunas experiencias que han cambiado su cosmovisión de su propia ciencia. Por ejemplo, el economista Amartya Sen de la India, que partiendo de una situación y una experiencia personal de crecimiento en unos entornos bastante hostiles en términos económicos, se planteó a sí mismo trabajar para la superación de esas mismas condiciones. O hay otro prestigioso economista que se llama Jeffrey Sachs, que reconoció el problema de la pobreza únicamente cuando sus discípulos latinoamericanos le indagaron al respecto y empezaron a cuestionarle desde su perspectiva. Entonces en suma, se trata de una experiencia que puede cambiar la cosmovisión. Relato el caso, por ejemplo, de un profesor de economía que tuve que con base en modelos estadísticos determinaba que ciertas personas deberían pagar tantos impuestos. Pero hubo una queja de la comunidad y le tocó ir personalmente a hablar con la comunidad y lo recibieron a pedradas en el auto tan pronto estaba entrando a ese lugar. Entonces la experiencia generó una conversión en la perspectiva de ver las cosas. Ahora, pasando de esa experiencia de los economistas, quisiera hablar de la experiencia de los pentecostales, hablando de su espiritualidad. Desde la espiritualidad pentecostal se puede formular la pregunta: ¿se tiene patrimonio espiritual para incidir por unas políticas económicas que incluyan con seriedad y compromiso variables éticas, ecológicas, culturales y contextuales? No es un secreto que en gran medida el movimiento pentecostal ha guardado una naturaleza proselitista. Sus convenciones soteriológicas han considerado la conversión individual a gran escala como único recurso para incidir en procesos de transformación social. En esa consideración no se contempla la dimensión económica de la vida en el plano social como lugar teológico y por ende como campo de misión. Como cualquier movimiento religioso, el pentecostalismo se ha distinguido como una forma de experimentar y comunicar lo sagrado.
ha servido como comunidad de contención a situaciones de inestabilidad socioeconómica de millones de latinoamericanos. Es posible que el movimiento pentecostal en sus dinámicas litúrgicas ha provisto sostenimiento cultural de la premodernidad latinoamericana. Como dice teólogo luterano Guillermo Hansen, el mysterium entran por esas grietas que ha dejado el mundo moderno materialista e inmanentista. Pero esa valoración es de doble vía, porque también puede decirse que el pentecostalismo ha sido una herramienta de colonización del modelo económico con dimensiones idolátricas. Resistencia y colonización pueden operar al mismo tiempo. Ninguna confesión religiosa está libre de este tipo de contradicciones. Los mismos recursos que han brindado posibilidades de resistencia simbólica frente a la opresión han sido los que no permiten el compromiso social del pentecostalismo. El movimiento pentecostal remite al impulso dado por el Espíritu, pero en el plano contemplativo, místico y litúrgico, no encontrando la mediación para abordar el campo social. El desafío teológico eclesial es encontrar la correspondencia entre la corporalidad, materialidad, que se hace muy latente en el culto pentecostal, como vimos esta tarde en las imágenes y como lo vimos a diario en nuestras iglesias, con su propia dimensión socioeconómica. En otras palabras, afinar el acto de liberación no solo en el plano y tiempo ritual, sino combinarlo con el espacio social que para el imaginario pentecostal siempre ha sido predominantemente profano. En estos tiempos en que ha tomado tanta importancia política, el movimiento pentecostal opera aún bajo ese imaginario. El horizonte en que el pentecostalismo se plantea el trabajo social es la sacralización pentecostal de la esfera social. Eso implica una monopolización neumatológica que no permite siquiera la conversación comprensiva, profunda y democrática con otros actores religiosos y mucho menos con otros actores sociales. Ese monopolio no permite una evaluación a fondo del plano socioeconómico, ni de su articulación epistemológica, ni de su análisis académico en términos teóricos y experimentales, ni incluso un juicio teológico a su espiritualidad implícita, pues reduce la validación de un acto social a la sola experiencia pentecostal. Las prioridades en esa espiritualidad maximizan la ética individual en detrimento de la ética social. Bajo esa espiritualidad, el pentecostalismo permanece ciego frente al significado ético y evidentemente espiritual de los discursos preponderantes en sus propios ambientes. Guardando un enfoque sobre lo económico, se puede decir que ciertas espiritualidades pentecostales definen el bienestar económico solo en términos de enriquecimiento personal. Y bueno, ya se ha dicho al respecto, ¿no? Las prácticas financieras incluidas en los rituales de cierto sector del movimiento pentecostal se asemejan entonces así a la espiritualidad que se vive en los ambientes de las bolsas de valores, en que la especulación es la medida de todas las cosas. No es un dato menor que últimamente en ambos ambientes se está satanizando al atrevimiento de develar la idolatría de sus respectivas espiritualidades. Todos los pentecostalismos y también todas las familias confesionales cristianas deben plantearse entonces hasta dónde el capital como valor se ha replicado en sus propios contornos y comunidades, porque el fundamentalismo del capital se vive con intensidad en la vida urbana, en los centros comerciales, en los grandes conciertos, en los estadios de fútbol y en tantos otros escenarios que se suponen desmarcados de liturgias y protocolos religiosos. Ahora, es conveniente anotar que América Latina en este momento ha experimentado un crecimiento económico importante. América Latina no es lo mismo que hace algunos años atrás. Estamos viendo industrialización en la agricultura, estamos viendo que algunos países de América Latina ya se encuentran entre las 15 economías más grandes del mundo,
y estamos viendo un proceso de ascenso social, pero que no está combinado con una concientización política. Y este proceso de ascenso social lo que está generando es producir nuevos jóvenes adeptos al consumismo. Ha habido analistas desde la teología de la liberación y desde diferentes campos que han apuntado a la necesidad de crear o de impulsar una espiritualidad que se distinga por la solidaridad, por la formación política y por la productividad. No solamente diseñar modelos que ayuden a levantar a las personas de clases bajas a superar sus limitaciones económicas, sino también generar modelos que desde la misma espiritualidad le den valor a la productividad, también como una forma o estilo de vida para agradar a Dios. Y lo que se está consolidando con estos procesos, que al mismo tiempo, digamos, pueden ser buenos en términos de crecimiento económico, pero al mismo tiempo es malo porque está develando lo interior de la espiritualidad al reducir ese crecimiento a dinero, fama y poder y belleza, con incluso implicaciones de carácter psicológico, emocional y demás. Entonces, ¿qué caminos podemos tomar en medio de un escenario así y desde esta perspectiva económica? Es posible que algunos relatos fundantes del pentecostalismo, anclados en el profetismo, anclados en la literatura lucana, nos ayuden a generar claves económicas que promuevan estos y algunos valores de la espiritualidad que necesitamos. Pero también tenemos como horizonte, en términos más pastorales y en términos más estratégicos, impulsar procesos diaconales, como lo decía Óscar ahora, con respecto a generación de proyectos que puedan estar, por ejemplo, vinculados a los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y demás. Yo represento una organización que se llama el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio, y hemos trabajado en algunos países tratando de impulsar justamente esos proyectos diaconales. Y yo creo que el trabajo en esa fundamentación, formación con los jóvenes empieza a ser fundamental para tratar de compensar equilibrios. Nosotros hemos visto con algunos muchachos a través del desarrollo de esta propuesta formativa de CREAS con un diplomado que se llama Cultura de Paz, Equidad y Sustentabilidad, muchos jóvenes que no tienen la plataforma teológica de sus iglesias, pero que no encuentran una contradicción entre lo que han recibido en la universidad como formación y su espiritualidad pentecostal para tratar de generar procesos de cambio y transformación social. En otras palabras, hoy nuestros jóvenes están clamando por esos impulsos y por esos procesos de formación que nosotros los podemos encaminar por el plano diaconal. Tengo algunos ejemplos, pero pues ya no alcanzaría, de jóvenes pentecostales en Perú, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, que han trabajado desde su espiritualidad pentecostal algunos proyectos de carácter social, económico e incluso de incidencia política. Quería mostrarles una página web en donde se presenta un mapa, digamos, cada uno de estos cuadritos que ustedes ven ahí es un proyecto. Tenemos nosotros en los 4 años que llevamos trabajando con jóvenes en este sentido y en esta concientización, hemos trabajado más de 300 proyectos de jóvenes y muchos han sido proyectos de jóvenes pentecostales. Entonces es un desafío impulsar, digamos, estos procesos diacónicos desde nuestros jóvenes para la maduración del movimiento y para generar procesos de transformación social. Muchas gracias por su atención.
Muito bem. Uma mesa muito rica, boas contribuições. Vamos abrir para a primeira rodada. Eu gostaria que os coordenadores me posicionassem em quantas rodadas a gente pode, de fato, fazer, né? Daniel de Manaus. Parabéns pela sua exposição do protestantismo e pentecostalismo equatoriano, não é isso? Me pareceu ali que você fez um esquema histórico para mostrar como que o protestantismo chegou e, posteriormente, o próprio pentecostalismo, e dissociando do neopentecostalismo, até ali 1985. Seria isso? Sim, né? Mas também eu percebi que a sua fala muito linkada na ética calvinista, estudada pelo Weber, relacionando essa ética àquilo que a gente tem chamado aqui de teologia da prosperidade. Então eu não tinha ainda compreendido dessa forma, ou de que modo isso pode ser melhor explicado por você, porque eu vejo que são movimentos diferentes, até anacrônicos nesse sentido, né? A ética empreendida por Calvino, principalmente nos primeiros anos de Genebra, com aquilo que calvinistas posteriores vão desenvolver, que é o que o Weber também desenvolve. A própria ética calvinista daquilo que ele vai estudar em movimentos posteriores ao que aconteceu na Reforma. Então, eu não vi muita similaridade com aquilo que a gente hoje estuda a partir da década de 70, pelo menos, nos movimentos neopentecostais, com a teologia da prosperidade. Eu queria que você explicasse melhor essa relação para nós. Um dos primeiros analistas do pentecostalismo brasileiro é o Cartacho Rolim, um padre com a tradição marxista, final da década de 60 para 80, década de 60 para 70, que ele vai dizer que o pentecostalismo brasileiro tem uma herança sacral. Então, assim, só pensa no sagrado, porque é um pentecostal que vê o branco da Suécia. Eu não concordo muito, mas tem uma outra coisa. Esse pentecostalismo sueco no Brasil não quer e não pode se envolver com política, por causa dos problemas da Primeira e Segunda Guerra Mundial e aquela coisa toda. Você tem tanto o pentecostalismo italiano quanto o sueco, que é absolutamente apolítico. Então, no Brasil, a gente sempre diz que esse nosso pentecostalismo, dessa herança europeia, por causa dos problemas políticos da Primeira e Segunda Guerra, não se envolveu com ação social e com política. Então, essa é uma justificativa que diz muito para o Brasil. Na realidade dos países de vocês, que não tem a ver com o pentecostalismo sueco nem italiano, o que faz, no primeiro momento, o pentecostalismo se tornar isolado da mentalidade, da cultura, e o que faz que esse pentecostalismo não tenha atuação política e ação social? Los estudios clásicos del pentecostalismo latinoamericano, que parten de Lalif de Pinay, de Willems, plantean que el pentecostalismo más bien siguió la lógica del discurso desarrollista, capitalista, y que de alguna manera se podría entender como una especie de punta de lanza incluso del capitalismo modernista, de acuerdo, por ejemplo, a Martin o a los antiguos postulados de Bastián. Digo esto para hacer una pregunta a Óscar específicamente, cuando dice que el pentecostalismo logra, por ejemplo, sacar de la pobreza a ciertas familias. ¿Qué significa esto? ¿Significa justamente que el pentecostalismo es una forma de actualizar o de poner de manera religiosa el discurso desarrollista modernista? O sea, ubicar a las familias fuera de la pobreza significa que el pentecostalismo realmente ha traído ese discurso. Y hago esta pregunta porque en lo que dice Jonathan, por ejemplo, me parece que avala un poco esta posición, porque el discurso del pentecostalismo actual es un discurso desarrollista, o yendo a lo que decía Bernardo de alguna manera nos plantea la idea de que el imaginario tiene algo de lo que Marx llamaba la cuestión ideológica en la ideología alemana, que es una especie de formación de falsa conciencia, en todo caso de dibujarnos algo que no necesariamente refleja la realidad. Entonces mi pregunta va
¿podemos entonces ubicar al pentecostalismo en lo que se dijo inicialmente del pentecostalismo, que es un discurso que sigue las lógicas del capitalismo desarrollista? Eso nada. Muito bem. A história ela traz uma pequena contribuição para a compreensão do imaginário religioso. Enquanto que a mentalidade religiosa se dá na longa duração, o imaginário é mais na estrutura, na média ou curta duração. Tem um livrinho do historiador Ronaldo Vaifas, que é o Brasil de Todos os Santos. Ele está disponível na internet e ele fala da composição da matriz religiosa e nos faz compreender muito bem essa composição do imaginário. Também se pode pesquisar no livro dele, que também está disponível, A Heresia dos Índios, e eu não sei se é da Maria Cecília, Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz, que nos vai fazer compreender o imaginário religioso no Brasil colônia. Só para quem quer aprofundar essa questão sobre a ótica da história. Fica a critério as respostas. Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, cuando yo pensaba este trabajo, yo quería diferenciarme del neopentecostalismo, que es donde se inserta o se relaciona más la teología de la prosperidad. Eso es la cuestión, ¿no es cierto? Esas iglesias neopentecostales que ponen mucho énfasis en la prosperidad económica. Y cómo yo logré diferenciar esto es que en estas iglesias, que yo las considero pentecostales por lo que había mencionado, por el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Como evidencia inicial del hablar en lenguas, la literalidad de la palabra, que es fundamental del pentecostalismo clásico, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo separo a estas iglesias? Porque cuando llegamos son iglesias grandes, lujosas, con buenos sistemas de sonido, gran iluminación, parqueaderos cómodos, ¿sí? ¿Cómo separarlos de las iglesias, esta iglesia pentecostal de las neopentecostales? Que aquí no te venden el pañuelo, el agua mágica, no te venden ningún artilugio para decir, con esto tú vas a sanar, o con este esfero, con el agua del Jordán, con el trozo de madera de la cruz de Cristo. Sí, claro, ajá, no te venden nada, no te piden la ofrenda que tienes que pactar, ¿sí? Sino más bien es la cuestión básica de que los diezmos son una muestra de la obediencia, algo que se predica en todas nuestras iglesias, ¿sí? Esa es una diferencia que yo veo ahí. Sin embargo, en estas iglesias lo que sí considero es que tu prosperidad económica está dada por Dios. La prosperidad está dada porque tú, como hijo de Dios, Dios te bendice. ¿Cuál es la diferencia que hay con Calvino y con el trabajo de Weber posteriormente? Calvino introduce una cuestión bastante interesante cuando en 1575 en sus epístolas él va a ver que el trabajo duro, el trabajo esforzado es una muestra de la salvación, ¿sí? Y Calvino introduce otra cuestión que es muy interesante, pero que yo no logré mencionarla por el tiempo, es que antes de este periodo, sobre todo en la Edad Media, la usura era un pecado, ¿sí? No era posible cobrar impuestos. Con Calvino es posible cobrar impuestos, ¿sí? Es posible cobrar un interés de hasta el 5%, dice Calvino, ¿sí? Tu trabajo debe servir para algo, no para gastarlo, ¿sí? Weber retoma esto y lo ven los puritanos, cuando en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, recordé ya el texto, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber retoma esto y dice, los puritanos funcionan así por esta lógica calvinista de la predestinación, ¿no es cierto? Y ve que estos puritanos no gastan ese dinero, lo acumulan, lo que Weber va a llamar los capitales originarios, ¿sí? Los pentecostales contemporáneos retoman esa ética del trabajo, retoman esa lógica por el dinero, pero ya no lo ahorran, lo gastan, ¿sí? En América Latina no todos pueden gastar ese dinero. Como no puedo gastarlo, recurro al crédito. Y recurro al crédito hasta un límite en el que yo no puedo llegar más, ¿sí? Me endeudo mucho.
pero no todos pueden hacerlo. Y la diferencia con la teología de la prosperidad es esa, que yo no voy a comprar algo para adquirir salvación. No compro agua, no compro madera, no compro el pañuelo mágico, no compro nada de eso, sino que es por la pura bendición de Dios. Por la pura bendición de Dios, y que eso es una diferencia un tanto sutil al momento de analizarlo en las diferentes iglesias, porque hay iglesias pentecostales grandes que tienen toda una infraestructura muy importante, pero que tenemos que tratar de diferenciarlas con las neopentecostales, porque a veces creemos que una iglesia que tiene luces, que tiene música, que tiene sonido, es neopentecostal. No me cuadra muy bien, ¿sí? O sea, hay que tratar de diferenciarlas, porque muchas de nuestras iglesias podrían ser categorizadas neopentecostales. Muchas de las iglesias de la Iglesia de Dios, que es la institución en la que estoy más cercano, podrían ser categorizadas como neopentecostales, pero no son neopentecostales, ¿sí? Y es ahí donde se inserta más la teología de la prosperidad. Con respecto al pentecostalismo en la actuación política y transformación social, yo creo que ha tenido un amplio trabajo y una amplia influencia desde la década de los 50, 60, que es cuando comienza a expandirse en la región. Pero sobre todo, cuando ya vamos a partir de la década de los 90 y el 2000, que es el periodo en el que yo trabajo, el que más me interesa analizar, vemos que hay esta transformación social en el cambio, cuando pasan de ser pobres o cuando el pentecostalismo logra articularse en las clases medias. Sin embargo, lo que puedo intuir es que esta transformación social es muy débil en comparación a lo que podría ser las iglesias pentecostales, y el pentecostalismo tiene una gran fuerza de movilización. Alguna vez conversaba con el profesor Fonseca y le decía, si las iglesias solamente pusieran a la gente que ellos tienen en las calles, podrían hacer un gran cambio. Solamente diciéndoles, el domingo no vamos a la iglesia, nos vemos en la calle. Solo con eso, la presión social sería impresionante. ¿Quién tiene la capacidad de movilizar 10,000 personas en un solo momento? Eso es extremadamente difícil cuando vemos en la teoría de los movimientos sociales. Cuando se analiza todo esto, Tarrow, en su teoría de los movimientos sociales, ve lo difícil y lo costoso que es movilizar gente. La iglesia lo puede hacer muy fácilmente, sin embargo, lo hace por otros aspectos, más no por la movilización como tal. Sí. Ok. Há uma outra pergunta? Alguém quer reagir? Pois não? Bueno, estoy tentado a reaccionar como lo hizo un líder chino que dijo, no me importa qué color tiene el gato, lo importante es que cace ratones. Entonces, si el pentecostalismo al sacar a la gente de la pobreza contribuyó al desarrollismo, si fuera así, los economistas del desarrollismo estarían proponiendo pentecostalismo, pero nunca había un economista desarrollista proponer pentecostalismo. Entonces no estoy seguro ahora que eso sea desarrollismo. Bueno, la gente cuando está en la pobreza, como el Chile de la dictadura, en donde volvió la pobreza, Chile fue pobre al inicio del siglo hasta los 60, y en los años 60 empezó un proceso de desarrollo que cayó en el 73 con la dictadura. En la dictadura del 73 volvimos a ser pobres y no aumentó en un solo dólar el producto per cápita durante toda la dictadura, a pesar de toda la propaganda que se hace por todos lados de que la dictadura cambió la economía y modernizó, no aumentó en un solo dólar el per cápita de Chile en 17 años. Aumentó después cuando volvimos a la democracia. Entonces, dada la pobreza, el pobre lo que necesita es salir de la miseria, y si eso es desarrollismo, bueno, será. Pero hay cosas interesantes de señalar que, por ejemplo, no se practica en estas iglesias pentecostales tradicionales la teología de la prosperidad. No se practica, o sea, no se ve por ningún lado.
Tampoco la Iglesia Universal del Reino de Dios ha podido entrar en Chile. En la ciudad de Curicó, donde fundamos nuestra iglesia, a 200 metros se instaló la Iglesia Universal. Y yo he pasado muchos domingos por ahí y hay unas 20 personas, cuando nosotros juntamos 4.000 personas, a 200 metros más allá. Entonces, tampoco hay mega iglesias al estilo colombiano, porque este pentecostalismo tradicional viene de sacar a la gente de la pobreza primero, porque eran migrantes rurales pobres. O sea, hay una historia del pentecostalismo en Chile que no ha... La iglesia que relata el hermano en Ecuador, yo no la conozco. Mire, pueden haber dos en Santiago, que es una ciudad de 7,5 millones. 2 iglesias así. Bueno, cuando tiene usted en cada comunidad pobre de Chile hay una iglesia pentecostal. Una de las críticas que yo hago a las iglesias ecuménicas europeas es que cuando quieren trabajar con los pobres van y se instalan con una construcción nueva, con todo el equipamiento y todo, en lugar de trabajar con los pentecostales que están ahí hace 100 años o 50 años. Se instalan y llegan y por supuesto que hay una competencia desleal porque ellos tienen un fuerte financiamiento extranjero y los que están ahí no tienen ningún financiamiento extranjero. Entonces, sí, en la iglesia se continúa con el apoyo social, sí se continúa con la ética del trabajo. Puede que haya algún hermano que se desvíe por el consumismo, pero en general hay una ética de trabajo, de responsabilidad, de hacer las cosas lo más correctamente posible, de ser luz y sal de la tierra. Es posible que las iglesias pentecostales tradicionales hayan perdido un poco la fuerza de... Bueno, primero porque hay menos pobres, o sea, Chile se dice que tiene un 12% de pobres contra una Argentina que tiene 40 y tanto y Brasil probablemente 39%. Entonces, claro, como Chile cambió y tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina, la mejor educación de América Latina, etcétera, etcétera, entonces ya las urgencias no son las mismas, ya no son, los desafíos no son los mismos. El desafío viene por la posmodernidad, que para mí es un gran signo de interrogación y que ojalá alguno de ustedes pueda ilustrarnos sobre qué podemos hacer los pentecostales en la posmodernidad. Ok. Então, queremos agradecer a todos os nossos painelistas, né? Foi muito bom, parabéns a todos vocês e a vocês também que nos ouviram com muita paciência. Uma salva de palmas a todos.